Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Ángela Díaz, naturópata, colegiada en FENACO con el número 3678. Y bueno, soy quiromasajista y osteópata y quería hablaros en estas jornadas en femenino de un problema que es súper común y veo bastante necesario hablar de esto por la información que os voy a facilitar. Quería hablar sobre la menstruación, la ovulación de la mujer y deciros que, bueno, para mí es bastante importante porque cuando acuden a estas mujeres a mi centro eh, presentan unos dolores, sobre todo en los días de ovulación, unos dolores bastante agudos en lumbar, en sacro, en toda la pelvis, en una zona de la pelvis, en la derecha, en la izquierda, a nivel de glúteo, a nivel de nervio ciático, una pseudociática, dolores también que pueden causar la ovulación, dolor interno en la rodilla, hinchazón en maleolos, que no tiene por qué venir de ahí, pero bueno, al final en nuestro trabajo vamos hilando cosas y muchas veces viene de ahí. Igual que en hombres, que también puede una simple próstata que no esté, que esté en difusión puede causar una tendinopatía en la pata de ganso, ¿vale? Entonces, bueno, os quería comentar un poco este tema, lo importante que es el trabajo que hacemos para aliviar estos dolores. Porque ya os digo, acuden mujeres que vienen de su ginecólogo, de su médico, y bueno, estos problemas se toman como, y estos dolores como algo normal, que nos tiene que doler y ya está. Y te medicas, que a veces es necesario cuando son dolores muy fuertes, pero que es como tiene que ser así y punto. Y no, y se puede evitar porque no tiene por qué dolernos tanto y no tenemos por qué pasarlo tan mal, ¿vale? Entonces, bueno, os quería enseñar un poquito a modo de curiosidad. A ver, vale. La anatomía pélvica femenina, la diferencia que hay con la masculina. Esto es un poco, ya os digo, a modo de curiosidad, la diferencia que hay entre un sacro y otro, que el sacro masculino es mucho más potente, mucho más grueso, mucho más grande. Nosotras tenemos una pelvis más ancha, lógicamente porque tenemos que albergar vida ahí, ellos no. El arco púbico, como los hombres al final suelen padecer más de dolor de pubis, de pubalgias. Pero bueno, era un poco a modo de curiosidad. Y aquí es lo que me interesa que veáis dónde está el útero, dónde están los ovarios, dónde están... Más o menos todos sabemos un poco dónde están, ¿vale? Lo que sí me interesa es, esto lógicamente está muy aumentado, porque no tiene esa... no tenemos un útero así de grande, ¿vale? Pero es para que se vea bien. Está detrás de la vejiga, por eso las embarazadas cuando empiezan a gestar tienen que ir al baño, sí o sí, porque tiene mucha presión la vejiga y está todo, ya no solo la vejiga, está todo súper presionado. O sea, cuando estamos embarazadas es increíble lo que podemos llegar a hacer. Pero bueno, para que veáis la situación del útero y cómo está conectado con el sacro, ¿vale? El sacro está justo aquí detrás, donde acaba la columna. ¿Qué pasa? Que el útero, hablando vulgarmente, se engancha con el sacro por unos ligamentos, ¿vale?
se sostiene de ahí. Cuando estos ligamentos pierden elasticidad o incluso se rompen, se produce el prolapso, que le pasa a muchas mujeres que el útero desciende, se cae. ¿Vale? Esto suele pasar después de los embarazos. Todo esto se puede evitar trabajando antes del embarazo, trabajando mucho los ligamentos del sacro, la pelvis, pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero sí que veáis que os puede coincidir cuando estáis ovulando, cuando estáis con la menstruación, que el sacro, la zona del sacro, os duele. O es un dolor agudo, incluso no os deja levantaros simplemente de una silla, os cuesta poneros en cuclillas. Todo eso tiene un poco de ver porque hay una inflamación bastante considerable en esa zona, entonces esos ligamentos están muy tirantes y el útero incluso puede mover el sacro, ¿vale? Cuando hay un útero también que está desplazado por unas causas u otras, lateralizado hacia la derecha, hacia la izquierda, porque una pelvis esté más posteriorizada, más anteriorizada, también está muy tirante y eso nos puede causar también muchos problemas. Por eso, con lo que os digo, con nuestro trabajo osteopático, con nuestras manipulaciones, se puede aliviar muchísimo. Luego otros casos que hay mujeres que después que piensan que han terminado de sangrar y a los 2 días vuelven a sangrar. Esto es porque hay algo que no está bien, el útero no se ha vaciado por completo. Todo esto se puede evitar. El vídeo que os voy a poner, que pido perdón, pero fue un poco... Dio la casualidad que me vino una chica al centro ayer mismo y venía con este problema, tenía una menstruación bastante dolorosa y estaba muy molesta. La menstruación le comenzó el día anterior y estaba bastante molesta. Esta chica coincide, que la veo una vez al mes o más o menos, que sufre también mucho de pseudociáticas. La pseudociática es a nivel del piramidal, el músculo piramidal del glúteo se inflama y aprieta el nervio ciático. No es una ciática que la impida a moverse, pero es un dolor bastante molesto que muchos lo habréis sentido alguna vez. Entonces le inhabilita mucho cuando está ovulando, sobre todo, hacer, la chica es deportista tal, pero le para un poco y está muy molesta, le causa bastante dolor lumbar porque el ovario también se refleja en lumbares. Entonces justamente me vino con este caso y os pido perdón porque no estaba preparado, fue un poco improvisación. Entonces el plano del vídeo, ella está grabando y el plano del vídeo son mis manos y está muy cerca, entonces no pudimos hacerlo de otra manera, pero bueno, podéis ver cómo trabajo un poco, la técnica, la posición de las manos, más que nada para que vosotras mismas podáis haceroslo y porque no es nada complicado, o sea, es simplemente, ahora lo veréis, el movimiento, ver dónde está más restringido el tejido y más adherencias y es simplemente relajar esa zona, ¿vale? Para que todo lo que no está en difusión, todo lo que no está funcionando bien, se restaure un poco. Vale, esto puede ser causado, como digo en el vídeo, por infecciones de orina, por infecciones de estómago, por malas digestiones, por una persona que tenga problemas de estómago también puede, o una persona que haya estado con medicación, con un antibiótico, simplemente puede causar problemas en esa zona, porque está muy cerca el riñón, está muy cerca la vejiga y demás.
¿vale? Entonces, ahora veréis las manipulaciones. Como os digo, se pueden hacer sutilmente y se deben hacer sutilmente porque es una zona muy delicada. Siempre intentando que no haya dolor. Puede haber una molestia, pero siempre intentando que no haya dolor, que la persona no sufra, ¿vale? Pues os voy a pasar. Vale. Vamos a empezar palpando la zona de los ovarios y la zona del pubis. Encontraréis el hueso del pubis y un poquito más arriba, que es donde está la vejiga y detrás el útero, ¿vale? En ella podemos ver que hay bastantes adherencias a nivel de ovarios, ¿vale? Entonces lo que hacemos es ir separando tejido. Lo podemos hacer bien ahí, pero sobre todo cuando nos lo hacemos solas, es como si tuviéramos una cuchara y arrastrásemos hacia el ombligo. Puede ser un poco doloroso, pero no tiene que ser un dolor intenso, ¿vale? Entonces, aguantamos ahí un poco y notaremos que va cediendo el tejido para ir liberando esa zona, para que luego a la hora de la ovulación el dolor, como se produce una inflamación, el dolor no sea tan molesto, porque según lo que me ha comentado ella, cuando ha ido al médico a comentárselo, que tiene dolores en ovulación, tampoco le han dado mucha solución, ¿vale? Entonces, una vez que despejamos esta zona y esta zona, nos vamos a la zona del pubis, que lo podemos hacer o bien ahí, o bien, como hemos dicho, como si fuera una cuchara y arrastrando, ¿vale? Muchas veces nos encontramos un útero que está lateralizado hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo podemos saber esto? A ver, es bastante complicado, pero simplemente si cogemos el útero o la zona del útero, porque el útero lógicamente no lo vamos a agarrar desde aquí porque son muchas capas, pero notamos que hay restricción en un lado o en otro, ¿vale? Que esto también puede producir muchas veces dolores a nivel de rodilla, a nivel interno, reflejo de dolor en rodilla a nivel interno y en tobillos, hinchazones, maleolos, que nos pueda indicar que el útero no está correctamente. Vale, para que no sea tan molesto, lo que vamos a hacer es intentar agarrar la zona del útero y movilizamos, intentamos separar y quitar todas esas adherencias. Se pueden producir adherencias a nivel de operaciones, de partos, de reglas muy dolorosas, de infecciones a nivel de estómago, de infecciones de orina y demás. Vale, también puede producir, como os he dicho, que ella refiere mucho dolor en lumbar, porque al final los ligamentos del útero van al sacro, ¿vale? Entonces, si tiene bastante molestia en el sacro, eso nos está diciendo que cuando hay inflamación en la ovulación o en la menstruación, el sacro, los ligamentos del sacro tienen mucha tensión. También tendríamos que, después de realizar esto,
ver cómo están los ligamentos del sacro y manipular sacro. Se suele dar también dolores fuertes cuando la cadera, una de las caderas, está ascendida o anteriorizada o posteriorizada. Entonces también tendríamos que manipular la cadera. Vale. También podemos hacer a nivel facial si hay mucha tensión en esta zona, aprovechando el recorrido de la fascia que va a la pierna, también podemos quitar tensión ahí. Y esto no es nada doloroso. Ella la menstruación le vino ayer y hay que hacerlo con cuidado, pero no es nada doloroso. Luego sí que puede pasar que ya hoy y mañana sangre mucho más, pero no pasa nada. Vale. Pues como os he dicho, la calidad no era la idónea, pero se puede ver un poco cómo trabajo. La sesión completa sería ver cómo están sus caderas, hacerle esas movilizaciones, lo que os he dicho de los ligamentos del sacro, manipular caderas si es necesario, manipular sacro, pero bueno, eso es el conjunto de la sesión. Pero bueno, aún así lo importante, que era lo que quería que vieseis, y espero que os sirva de ayuda y que se corte un poco el tabú este de que cuando tenemos la menstruación tenemos que estar acostadas malísimas y no podemos hacer nada. Si el cuerpo lógicamente os pide un descanso, pues podéis descansar, pero cuanto más activas estéis y más deporte, un deporte suave hagáis y la alimentación os la cuidéis, pues todo esto va a ir mejorando muchísimo, ¿vale? Así que nada, espero que quería ser breve y espero que os haya gustado y nada, muchísimas gracias.